Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por continuar en sintonía. Bienvenido a un segmento más de Es Salud con la doctora Mateo. En el día de hoy hemos traído a una invitada muy especial, la doctora María Medina, quien es cardiólogo y con quien también hemos compartido muchos casos juntos en el afán de buscar la salud de nuestros pacientes. Bienvenida, doctora Medina, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, doctora Mateo. ¿Cómo se siente, doctora? Muy bien. Bienvenido a este segmento Dialoguemos en Salud con la doctora Mateo. La doctora María Medina trabaja con nosotros y con un equipo grandioso en el centro médico, la clínica Cruz Quiminián, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este grandioso programa. Y como hemos visto que hay un incremento en lo que es la muerte por infarto agudo a miocardio, la hemos invitado para que nos aborde un poquito acerca de este terrible mal. ¿Qué es eso, doctora? Infarto agudo al miocardio. Bueno, como bien sabemos, el infarto no es más que muerte de un músculo, de un tejido, no es más que debido a una interrupción a lo que es el riesgo de esta área del músculo. En el caso del músculo cardíaco es del músculo cardíaco específicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto agudo a miocardio, lo que hay es una suspensión del riesgo sanguíneo, ¿verdad? Es como si se tapara. Es lo mismo que insuficiencia cardíaca, porque mucha gente tiene la incertidumbre de que si una insuficiencia cardíaca es lo mismo que un infarto agudo a miocardio. Realmente no es lo mismo, realmente la insuficiencia es más una consecuencia, es realmente lo que ocurre al final. La insuficiencia no es más que una incapacidad del corazón, lo que ocurre al final, pero realmente el infarto sí es una obstrucción del flujo, pero la insuficiencia no es más que ya es la incapacidad del corazón como bomba, es una consecuencia. Entonces debemos aclarar para que los televidentes que están allá puedan entender que el corazón es como una bomba. Si nosotros tenemos una cisterna, ¿verdad? Y tenemos una bomba para sacar el agua de la cisterna, eso es lo mismo lo que hace el corazón en nuestro cuerpo. Es una bomba que bombea la sangre a cada parte del cuerpo, ¿verdad? Así y es. Esa bomba entonces tiene vasos y esos vasos se tapan y ahí es que ocurre entonces el infarto agudo al miocardio. Así es, el corazón tiene arterias, exactamente. El infarto no es más que la obstrucción de estas arterias que irrigan al corazón. ¿Y qué eventos pueden desencadenar un infarto agudo al miocardio? Ok. No es más, el infarto viene dado por realmente los factores, por ejemplo, que llevan generalmente al infarto, viene dado por una placa. Llamando que el efecto más frecuente es la aterosclerosis, una placa aterosclerótica que generalmente viene y se ulcera, se puede ulcerar, se ulcera, se rompe y puede mandar un émbolo y por la rotura de esta placa, pues entonces se obstruye la arteria y entonces esto causa el infarto. ¿Habrá algún factor de riesgo para que ocurra un infarto agudo al miocardio? Claro, y están más que estudiados y conocidos. El factor más prevalente realmente relacionado está la hipertensión, está el fumar, la obesidad, el sedentarismo, la misma aterosclerosis. ¿Es la diabetes mellitus un factor de riesgo? La diabetes, definitivamente la diabetes es uno de los factores, el paciente diabético es uno de los factores de más alto riesgo como causa de infarto agudo miocardio. Y doctora, ¿hay algún riesgo también en aquellas mujeres jóvenes que usan anticonceptivos? Definitivamente los anticonceptivos orales están directamente relacionados con aparición de infarto agudo miocardio. ¿Qué es más frecuente que ocurra un infarto agudo miocardio en una mujer o en un hombre? En los hombres es más frecuente. ¿Qué tanto estaríamos hablando, doctora? Realmente estaríamos hablando de 3-1 en relación a que ocurra en hombre que en mujer. ¿Y qué es lo que tiene entonces la mujer que la protege para tener un infarto agudo a miocardio por encima del hombre? Lo que usted nos quiere decir es que por cada 4 personas que sufren un infarto agudo a miocardio, una es mujer y 3 son hombres, ¿verdad? Entonces debe haber algún factor que protege a la mujer para el infarto agudo al miocardio, que obviamente
no lo tienen los hombres. Se ha hablado, se ha investigado siempre de la protección en la mujer, siempre antes de los 50 años, sobre la protección hormonal de los estrógenos antes de los 50, antes de los 40. Se ha investigado y esa protección hormonal en la mujer antes de esa edad. Y después de esa edad, incluso en la prevalencia en la mujer después de los 60 años, la enfermedad coronaria aumenta. Pero realmente la protección antes de los 40 años en la mujer es hormonal, la relación es hormonal. Entonces nosotras las mujeres tenemos una protección dada por nuestros estrógenos. Definitivamente. Felices estamos entonces de ser mujeres por ese caso, ¿verdad? Por esto. Definitivamente. Entonces, qué bueno es ser mujer y estar protegida por los estrógenos para el infarto agudo a miocardio, ya que sabemos que el infarto agudo a miocardio es una de las primeras causas de muerte en países desarrollados. Sin embargo, en nuestros países no, ¿verdad? ¿O sí? Sí, definitivamente la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en países en desarrollo, en países de tercer mundo. De hecho, en tercer mundo en países de primer mundo es la primera causa de muerte. En países de tercer mundista como nosotros es la tercera causa de muerte después del VIH y las enfermedades infecciosas. Pero, por ejemplo, en nuestro país, que somos de vías de desarrollo, es la tercera causa de muerte. O sea que es una entidad que tenemos que tenerla en cuenta y como ya sabemos los factores de riesgo, entonces podemos decir qué podemos hacer para evitar esos factores de riesgo. ¿Y qué podemos hacer, doctora, entonces, para evitar esos factores de riesgo? Bueno, siempre hemos hablado de la prevención. Siempre hemos hablado de la prevención en cuanto a lo que es evitar el sedentarismo, la obesidad. Estamos trabajando trabajar desde los niños, de no comer, trabajar de los niños, de evitar el consumo de sal, la comida chatarra, empezar desde la escuela, la educación. Y nosotros lo que vemos es, y lamentablemente lo hemos dicho por esta vía en muchas ocasiones, lo que vemos es que nuestros niños tienen una cafetería en los colegios y en esa cafetería lo que venden es comida chatarra y nuestros niños sufren de obesidad. Y hemos visto también que nos gusta mucho la pizza, nos gustan las pastas, nos gustan los carbohidratos y eliminamos un poquito lo que es los vegetales, no nos gusta mucho el brócoli, la zanahoria y obviamente que las madres entonces tienen que llevar un papel importante en eso. Fíjense que hablamos de muchas entidades que son prevenibles desde la niñez. Doctora, el ejercicio, nosotros no hacemos ejercicio. ¿Cómo influye beneficiosamente hacer ejercicio a una persona para evitar un infarto agudo a miocardio? El ejercicio es beneficioso tanto como en el fortalecimiento en cuanto al corazón, mantener un corazón sano, sino también en tanto a disminución del colesterol. En el ejercicio disminuimos el colesterol malo, hablamos de colesterol malo como el colesterol LDL, así como aumentar el colesterol bueno, que es el HDL. Eso es importantísimo, doctora, porque vemos que hay, por ejemplo, hipercolesterolemia, que es como nosotros le llamamos, ¿verdad? Así. Que es el aumento del colesterol en sangre, como usted bien dice. Y nuestros pacientes tienen colesterol alto y solamente dicen, bueno, yo tengo el colesterol alto. Y usted está diciendo algo importantísimo, y es que el colesterol alto no es solamente colesterol alto, hay que ver cuál de los colesteroles, porque está el HDL, el LDL y el VDL. Entonces hay que ver cuál de ellos es que está alto. Un colesterol del malo, que es el LDL alto, ¿es beneficioso o perjudicial? El perjudicial es el LDL, es el objetivo. Bajar el LDL es el objetivo primordial en cualquier meta cuando tiene un paciente con factor de riesgo elevado. Entonces el LDL me puede producir más fácilmente un infarto agudo de miocardio y el HDL sería un factor de protección o no. Así es. El objetivo realmente en todas las guías, en todas las metas terapéuticas, el objetivo es disminuir el LDL. Pero realmente siempre se han hecho estudios, el beneficio es realmente es el HDL, se habla de los beneficios del HDL, pero el objetivo realmente es disminuir el LDL. Muy bien.
Hay algunas enfermedades que pueden estar concomitantemente con esta isquemia del músculo cardíaco. Enfermedades concomitantes o enfermedades que pueden llevar que no sean... Enfermedades que no pueden llevar, usted mencionó solamente la diabetes, la hipertensión, pero ¿hay alguna otra enfermedad? Claro que sí, hay un sinnúmero de enfermedades que incluso pueden ser, que pueden llevar y que pueden, por ejemplo, hay otros síndromes o que pueden llevar, por ejemplo, hay déficits como está la homocisteína, que son déficits de hormonas que podemos tener por déficit de B12, que también pueden llevar a síndromes coronarios agudos, que no son frecuentes, pero que debemos pensarlo, y que hay síndromes en mujeres jóvenes también, como antifosfolipídicos, déficit de proteínas C, que no siempre se piensan en mujeres jóvenes que pueden desarrollar síndromes coronarios y que no siempre son, o también pacientes jóvenes que usan cocaína también. El uso de drogas. Exacto, que pueden presentarse con síndromes coronarios y no necesariamente, o hacer infarto, y que no necesariamente sea por aterosclerosis o por hipertensión, por diabetes, que no siempre, o por ejemplo, el hábito de fumar, o que no necesariamente tienen que ser personas mayores de 45 años, 50 años, que pueden hacer infarto agudo miocardio. Entonces, doctora, ¿alguna recomendación, por ejemplo, para aquellos pacientes que llevan esta vida sedentaria, que tienen diabetes o que tienen trastornos hipertensivos, que usted pueda darle para evitar esto? Bueno, el paciente diabético específicamente es un paciente especial. El paciente diabético específicamente es un paciente que debe ser un paciente educado, aparte de su terapia. Es un paciente que debe hacer ejercicio, es un paciente que debe ser educado con su dieta, debe ser educado con su terapia sobre todo, y es el único paciente que sí está indicado. O sea, siempre hablamos de la aspirina en cuanto a prevención primaria o secundaria. Es el único paciente que sí estaría el uso ahí del uso de aspirina como una prevención primaria, pero sí hay que tener mucho cuidado con el uso de aspirina en otros tipos de pacientes. Sí, porque vemos que se vende mucho por los medios de comunicación que la aspirina de 81 miligramos disminuye la incidencia de infarto agudo miocardio. Entonces, ¿esto es solamente para pacientes que tienen una condición como diabetes mellitus? Solo para pacientes de muy alto riesgo y que sí tengan una indicación, pero una prescripción solamente de un personal capacitado y que sí tenga una indicación de alto riesgo con paciente por un médico, que tenga una indicación por un médico. También, doctora, sabemos que el infarto puede dar alguna sintomatología antes de que ocurra. ¿Cuáles son esas sintomatologías? Porque si lo detectamos a tiempo y llevamos al paciente entonces a tiempo al médico, pues a lo mejor el infarto no va a ser tan severo. Entonces, ¿cuáles son estas sintomatologías? Y por último, y la última pregunta sería, ¿de qué mueren nuestros pacientes que le da infarto agudo a miocardio? Ok, típico es el dolor torácico típico opresivo de más de 30 minutos de duración, que se va al brazo, que se va al cuello, que se va a la espalda. Pero ese es el típico. Lo que yo quisiera que quede en esta conferencia es el no típico. El no típico, que es el paciente que te puede ir con disnea nada más, o con un dolor en el emitora derecho, o una mujer que te puede... Disnea, para aclararle, es dificultad respiratoria, ¿verdad? Exacto. Ese es el paciente que yo quiero que se quede. Es el paciente que te puede llegar, que te refiere, me falta el aire, tengo una penita. Siento una penita, una punzadita, una palpitacioncita. Ese es el paciente con el que tienes que tener cuidado, porque ese paciente puede tener un infarto. Justamente el paciente diabético también, que te puede presentar un infarto sin dolor. Hay pacientes que presentan un infarto sin dolor, y ese es el paciente diabético. Y ese es el paciente que hay que tener cuidado, porque es un paciente que tú le haces un electrocardiograma y tiene un electro normal. Ese paciente hay que hacerle un electrocardiograma y puede estar normal y tiene un infarto. O sea, ese es el paciente que hay que hacerle enzimas cardíacas, porque el diagnóstico de infarto agudo miocardio no se basa solamente en la clínica, en el electro, se basa también en clínica, electro, en las enzimas cardíacas, y si todavía la clínica, el electro y las enzimas cardíacas no son suficientes, pues entonces tú tienes el ecocardiograma, y si tus sospechas clínicas todavía son suficientes porque el paciente es de alto riesgo, pues entonces todavía tú ingresas a ese paciente y lo observas, porque todavía si tu sospechas ese paciente es de muy alto riesgo, es diabético, es fumador,
Entonces tú vas sumando riesgo y tú dices, ese paciente no, yo no lo voy a mandar, ese paciente puede tener un infarto. No todos los pacientes mueren que le dan infarto. Bueno, pero sí, ese paciente, por ejemplo, que tiene, ya me hablaba de que mueren, los pacientes mueren generalmente de taquicardia ventricular. Hacen una arritmia, el corazón late más fuerte, ¿verdad? Definitivamente de eso mueren los pacientes de infarto o miocardio, de taquicardia ventricular, de fibrilación ventricular. Qué bueno, doctora, qué bueno que usted ha venido a compartir con nosotros todos estos conocimientos. Gracias por haber participado con nosotros en este Salud con la doctora Mateo, y a todos ustedes, muchas gracias por continuar ahí en sintonía, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Centro Comunitario Valpiana. Ofrecemos los servicios de atención primaria de salud, cursos de joyería, ventas, farmacia, informática, cocina, repostería y más. Todos avalados por el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. Además cuenta con la formación de bachilleres. Estamos ubicados en la calle 24 de abril número 8, El Abanico de Herrera, Santo Domingo Oeste. Centro Comunitario Valpiana, con más de 30 años trabajando día a día por los niños, jóvenes y adultos. Nuestra solidaridad te llegará como el viento.